VM Radio presenta. En VM existe la libertad de cátedra. Los comentarios emitidos por el autor de esta presentación son responsabilidad exclusiva del mismo y no necesariamente representan el punto de vista de la universidad. Buenos días, estamos muy contentos de recibirlos en Campus Reforma para presentar los resultados de la encuesta nacional de egresados. Nos honra recibir a representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico de Ciudad de México, de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México, del Instituto Politécnico Nacional, organizaciones y medios de comunicación. Sean todos bienvenidos. Agradecemos la asistencia de la doctora Mónica Porres Hernández, rectora institucional de la Universidad del Valle de México, quien comentará los resultados de la encuesta nacional de egresados que conoceremos el día de hoy. Gracias a todos por estar aquí. A continuación, pido a la doctora Mónica Miguel Cárdenas, vicerrectora institucional de Innovación, Investigación e Incubadora, nos dirija unas palabras. Buenos días. Esta mañana veremos una radiografía de las condiciones enfrentadas por los egresados en México. La encuesta nacional de egresados, a lo largo de 7 ediciones, ha permitido ver la evolución del empleo en el país, de la brecha laboral entre hombres y mujeres, entre otras variables en los empleos del sector público y privado. En la Universidad del Valle de México estamos convencidos de lo imprescindible que es tener estudios que permitan conocer las situaciones y retos experimentados por nuestra juventud. En particular, iniciativas que investiguen sobre 2 aspectos, la educación y el trabajo. Es así que la N, como la solemos llamar, aporta información desde la motivación de los jóvenes que cursan estudios superiores, alentados por la vocación, por el gusto de aprender o por la aspiración de tener un mejor nivel de vida, hasta cuán preparados están para desempeñar su trabajo y el crecimiento profesional que han alcanzado. La encuesta nacional de egresados resulta útil para contribuir a la generación de políticas públicas orientadas en mejorar las condiciones de la educación y el trabajo en nuestro país. Es una guía para que las universidades reparemos en la pertinencia de programas y calidad educativa para formar a los estudiantes. A los estudiantes, aspirantes y padres de familia les informa para tomar decisiones con base en datos sobre el mercado laboral, las carreras e ingresos. Finalmente, a los empleadores les habla de las tendencias, intereses, percepción y condiciones laborales de los jóvenes. Tener un estudio de este tipo no es fácil, lo sabemos muy bien. Nuestros colegas de otras universidades, de áreas de egresados o cualquier institución que quiera aventurarse en saber qué pasa con una población, qué piensa o cómo vive. Por más complejo que esto sea, todos concordamos que es indispensable tener datos para conocer y para actuar, sobre todo en un contexto donde los jóvenes estudiantes, jóvenes trabajadores, empleadores e instituciones de educación superior enfrentamos debates, realidades y retos de los que no hablábamos hasta hace unos años. En este sentido, y centrándonos en materia laboral y educativa, podemos mencionar algunos como personalización del aprendizaje, inteligencia artificial, nearshoring, trabajo híbrido, trabajo remoto, horarios flexibles, políticas de salud mental en el trabajo, sin olvidar los temas de género e inclusión. Cómo adentrarnos en las experiencias de los jóvenes que estos jóvenes atraviesan en estos nuevos escenarios, o los que viven en la universidad o en su incorporación al mercado. Esto es posible con herramientas como la encuesta nacional de egresados. Gracias. Gracias, doctora. Solicito ahora a Adriana Rico Villanueva, responsable del Centro de Opinión Pública, tome la palabra para presentar los resultados
más recientes de esta encuesta nacional de egresados. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues muchas gracias por venir a esta presentación de la 8ª edición de la Encuesta Nacional de Egresados. Comentaba hace un rato con un compañero periodista que el año pasado no presentamos, porque a partir de este año pues nos estaremos viendo los resultados cada 2 años. Entonces, para aquellos que estén ansiosos de conocer los resultados del 26, tendrán que esperarse hasta el 27. Pero bueno, este es un pequeño comercial. Y pues bueno, les voy a platicar qué nos arrojan los resultados para esta edición 2025. Primeramente voy a comenzar pues platicando algunos de los antecedentes de la encuesta. Pues primeramente, ¿cuál es la utilidad de este tipo de herramientas? Nosotros podemos mencionar al menos 4 que consideramos de gran valor. La primera de ellas está asociada, por supuesto, a toda la información que lo otorga a todos los aspirantes que están por tomar la decisión de qué carrera estudiar, porque este tipo de instrumentos los orienta sobre cuáles son los panoramas que encontramos por carreras, obviamente por campos de estudio, y también cómo están las condiciones del mercado para que puedan conocer y tener información con la que puedan tomar decisiones. En este mismo sentido, también los padres pues tendrán una herramienta importante. A los estudiantes que ya están cursando una carrera universitaria, también los va orientando sobre el mercado laboral. Yo no sé ustedes, pero yo cuando estaba por ingresar al mercado laboral, ¿yo cómo sé cuánto debo ganar? Si me ofrecen 5, 10, 15, ¿es bueno? ¿Es poco? ¿Es mucho? Este tipo de herramientas justo nos proporciona datos para que podamos tener un referente con los cuales llegar a ese mercado y poder negociar, saber cómo están nuestros pares y nos va orientando sobre ese tipo de información. También, por supuesto, orienta a nuestras autoridades y a las instituciones de educación superior sobre esas condiciones que los jóvenes están viviendo una vez que cursan esos estudios universitarios, pero también al salir, porque obviamente las responsabilidades de las instituciones de educación superior, pues sin duda, están en primera instancia en la formación de esos jóvenes. Pero una vez que salen también hay un compromiso, porque fue nuestra responsabilidad formar a esos estudiantes. Sin duda, pues también aquí las autoridades de educación del país, pues también tienen injerencia, porque vamos a arrojar, y aquí vamos a ver algunos datos, de esas cosas que ocurren en la universidad, pero que tienen una repercusión en la vida laboral, y por ende, aquí es donde se involucra el sector empresarial. Todos esos empleadores que están ofreciendo condiciones laborales a los chicos que están egresando. ¿Cuáles son esas condiciones en las que hombres y mujeres, las distinciones también entre ellos que encontramos una vez que salimos al mercado? Y pues por supuesto a todos aquellos que están interesados en investigar sobre temas educativos, pues sin duda es una herramienta sumamente valiosa. Un poquito para contarles de la N, esta es su 8ª edición, como les decía. La primera se presentó en 2017, arrancó investigación en el 2016, durante un año. Es una encuesta que tarda mucho tiempo en levantarse. Todos los que buscamos información sobre cualquier tema sabemos que no es fácil encontrar datos y muchas veces tampoco es fácil aventurarse a recopilar esos datos. Encontramos mucha resistencia y dificultades. Localizar además a los jóvenes universitarios que ya egresaron tampoco es cosa sencilla. Muchas veces inclusive las propias instituciones, cuando nosotros comenzábamos a trabajar este tema, nos acercamos con diversas instituciones de educación superior y reconocemos que hay también muchos retos porque tampoco tenemos datos de nuestros egresados. A veces tener una base actualizada ya es complicada y que nuestros alumnos nos respondan, o nuestros exalumnos, pues ya también ahí es un reto. Ahora imagínense hacer un estudio a nivel nacional de instituciones de educación superior, públicas y privadas. Créanme, no es cosa sencilla. Nuestro primer ejercicio y piloto lloramos bastante porque fue arduo. Y bueno, es así que al final decidimos hacer una encuesta a través de campaña digital y así corrimos durante las primeras 7 ediciones. Este año hicimos una modificación con una aplicación tipo panel, pero obviamente esto nos requiere otros retos metodológicos como asegurarnos que esos paneles, pues por supuesto que no son robots, que son personas autentificadas, etcétera, y para poder hacer el levantamiento pues nos aseguramos de hacer
una segmentación tomando en consideración, pues obviamente la edad de esos chicos para asegurarnos que fueran recién egresados, y la otra es que fueran personas que tuvieran estudios concluidos de nivel superior. Y es así como está conformada esta encuesta. Bueno, un poquito para conocer algunos datos demográficos. La edad promedio es de 27.5 años, en mujeres 27.6 y hombres 27.4. Ahí podemos ver que 68.6% son egresados de instituciones de educación pública y 31% de instituciones privadas. Y bueno, ahí por región, ahí podemos ver un mapa donde podemos identificar el porcentaje que está representando por región. Ahí podemos ver una concentración, de hecho está en rojo, el 34.7 está en Ciudad de México y Estado de México. Y ya de aquí también eso nos habla de cómo estamos en la oferta de instituciones de educación superior, obviamente en el país, y bueno, además, claro, nos habla también de la propia configuración de México. Ahí rápidamente cómo están por campos de estudios. Esto también hay una modificación con respecto a ejercicios previos, ya actualizados también a las más recientes que tiene el INEGI. Ahí podemos ver como economía, administración, contaduría y turismo encabeza, seguido de ingenierías, y anteriormente pues había una concentración importante en lo que se englobaba como ciencias sociales, pero estaba incluida la primera, el primer rango que nosotros vemos con economía más ciencias políticas y sociales, que obviamente entre esas pues suman un porcentaje considerable de los egresados que hoy siguen saliendo de áreas asociadas a las ciencias sociales y que siguen siendo obviamente mayoritarios, seguidos por las ingenierías. Hablemos un poquito de la educación. A mí esta diapositiva me gusta mucho, es de mis favoritas, porque pareciera que solo nos dice un dato, pero en realidad revela mucho más. ¿Cuál es la principal fuente de financiamiento de los estudios? Y aquí quisiera hacer una primera reflexión. Recordemos que el nivel educativo en nuestro país ronda entre los 9 y los 10 años. Es decir, pues estaríamos alcanzando un año, tal vez 2 años de bachillerato, ¿no? A lo mucho. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sin duda llegar a estudiar una carrera universitaria ya es un logro importante. Y después, porque nos habla de acceso a la educación. Y después otro reto es que no haya deserción. Y muchas veces esto puede ocurrir gracias al apoyo financiero de los padres y también la motivación. Y ellos van a ser los que principalmente van a estar solventando los estudios universitarios. Ahí podemos ver cómo mis papás, ahí tenemos una distinción pública y privada, pero entre mis papás y la tercera, si nos vamos entre mis padres y yo, estaremos viendo que más del 70% puede estudiar una carrera gracias a que sus papás pues, los van a ayudar económicamente. ¿Y cuál es además la implicación que esto va a tener? Pues también que dadas las características de nuestro país, muchas veces ese hijo hoy sigue siendo primera generación que tiene una carrera universitaria en las familias, pero además emocional y económicamente también va a tener un significado, porque ellos van a aportar a la economía de ese hogar, a la economía de esa familia, que obviamente les dio la oportunidad de que pudiera estudiar una carrera universitaria. Y bueno, si además sumamos el que dice apoyo familiar, que puede ser la abuelita, el tío, la tía, o incluso un hermano mayor que no tuvo la oportunidad de estudiar, pues ahí podemos ver cómo la familia sin duda es este gran motor e impulsor anímico, pero también económico para que esto pueda ocurrir. Y otra cosa que quiero acentuar es, por ejemplo, con mi trabajo, no solamente podemos ver cómo hay un porcentaje mayor, sobre todo en el caso de las privadas, y por ende ahí desciendo un poco con mis papás, de chicos que están estudiando y que van trabajando para que puedan pagar los estudios universitarios. Y aquí obviamente pues también vamos a hablar nuevamente de temas de acceso a la educación y de una necesidad importante de los jóvenes de compaginar estudios y trabajo. Y una de esas sin duda va a ser pues autofinanciarse, la oportunidad y el acceso a la educación. Entonces, bueno, la verdad es una de mis diapositivas favoritas porque nos habla de esta serie de elementos. Ahora, ¿cuánto tiempo dura el programa que nosotros nos aventuramos a estudiar? ¿Y cuánto tiempo dura y cuánto tiempo a mí me toma concluir estos estudios? Les quiero presentar esta gráfica. Uno de mis intereses en mostrarles es, vamos a concentrarnos en todo lo que dice 4 años y antes, ¿no? Menos de 3.
Lo que hemos notado con la encuesta nacional de egresados es que también hay cada vez un interés mayor. Va siendo poquito, o sea, poquito a poquito, pero de un porcentaje a otro en otro año se va notando este incremento. En donde tradicionalmente las carreras duraban 4 años y medio o más, ¿no? Pero ahora esta oferta que también buscamos académica, en donde hay que estudiar rápido, porque quiero ir a trabajar rápido, y entonces estar buscando esquemas flexibles por parte de las universidades, incluso a veces revalidaciones de materias que me permitan agilizar o incluso adelantar materias para que yo pueda salir más rápido. Además, recordemos que, ojo, hay una familia que nos está también diciendo, apresurémonos, ¿no? ¿Cuándo vas a terminar? Y que le echemos ganas para que esto pueda darse, porque finalmente esa familia está invirtiendo en la educación, porque sabemos y lo seguimos identificando así, que la educación es sin duda un factor de movilidad social y los estudiantes así lo perciben. Cuando les preguntamos qué te motiva, te dice que quiere movilidad social, sin duda, ¿no? Entonces, pues esta premura por acelerar, sin duda me parece que pone de manifiesto distintos temas que tendríamos que debatir a nivel obviamente social, a nivel educativo. ¿Cuál es la respuesta que tanto las autoridades de educación como las propias instituciones de educación superior respondemos a esos intereses? Hacemos programas más flexibles, más cortos, son pertinentes, para algunas carreras sí, para algunas carreras no, porque sin duda hay carreras que se llevan más tiempo, como lo podemos ver ahí, que sobre todo son carreras asociadas a ciencias de la salud, como medicina, por ejemplo, algunas ingenierías, pero pues me parece que también ahí el debate es interesante, porque estamos viendo que hay un interés manifiesto de los jóvenes de acelerar esa etapa de la vida. Y ahí les puse un pequeño dato. 42.6% de egresados de escuelas privadas concluyen sus estudios en menos de 4 años. Lo pues sin duda también hace pensar en dónde están estudiando, ¿no? La calidad educativa de ese tipo de programas, ese tipo de ofertas, pues también vale la pena que reparemos en ello. Ahora aquí preguntamos qué tan de acuerdo estás con algunas frases, si algunas de ellas están asociadas con temas de percepción, pero otra, la del medio en particular, con la experiencia. Y aquí estamos poniendo un poquito de manifiesto, ligándolo con la previa, pues cuáles son ese tipo de adaptaciones y de respuestas que los programas de estudio tienen y que están vinculados por una parte a la formación, pero también al salir al mercado laboral. La primera de ellas decimos, los contenidos de mi programa de estudio están actualizados y vamos a ver que están de acuerdo, si nosotros consideramos las primeras barras, más del 80%, ¿no? Entonces, un egresado considera que recibió una formación adecuada para que pueda no solamente desempeñarse en un trabajo, sino que está recibiendo las cosas más actualizadas. Ojo, en medio ya también es casi obligado que comencemos a explorar sobre este tipo de temas. En mis clases los profesores utilizaban métodos o recursos innovadores, por ejemplo, como ChatGPT, aplicaciones, inteligencia artificial, etc. Y entonces ahí podemos ir viendo cómo están esos contrastes. O sea, sí están actualizados, pero el porcentaje de esas incorporaciones pues no se equipara al 80% que estamos viendo en el primer gráfico. Pero me parece que también aquí hay que ponderar. O sea, este tipo de temas también apenas los estamos, como país apenas los estamos abordando. Y pues también el otro punto a reflexionar es la capacitación de esos docentes que están incorporando estos. O sea, me parece que por un lado, qué bien que se están dando, porque los chicos también están ávidos de conocer este tipo de herramientas y de tecnología, pero entonces están preparados esos docentes, se están capacitando, cómo las instituciones de educación superior están incorporando este tipo de elementos para que se puedan llevar a cabo en una clase. Y pues también yo creo que esto ya es la primera vez que lo exploramos en la encuesta nacional de egresados y me parece que va a ser fundamental sin duda ir explorando estos temas en los años que vienen. Y cierro con el tercer gráfico. Los contenidos del programa son acordes a las demandas de empresas o empleadores. Y aquí vamos a ver si lo contrastamos con el primero, pues se parecen, pero baja, ¿no? Es decir, bueno, tal vez sí es lo que se está demandando en un menor porcentaje ad hoc o actualizado al programa de estudio. Y aquí también creo que hay una tarea importante de colaboración con los empleadores para que justamente siempre estemos trabajando en conjunto, pues también para conocer las necesidades del mercado, las habilidades que se están demandando, sin olvidar
que ya desde hace unos años hemos escuchado pues que los trabajos del futuro hoy todavía no se sabe, ¿no? Todavía es incierto, no se están preparando para esos trabajos, y que también las habilidades y conocimientos que hoy los empleadores están requiriendo, pues están también cambiando constantemente, se mantienen algunas líneas, ahorita más adelante vamos a hablar de las habilidades, pero bueno, lo quería que exploráramos el tema. Ahora vamos a platicar de cómo se da la entrada al mercado laboral de los jóvenes. ¿En qué momento consiguen su primer empleo? Aquí también tenemos una distinción entre hombres y mujeres, y lo que vamos a ver es que un porcentaje de 1/4 parte va a mantener el mismo empleo que tenía previo a egresar. Entonces recordemos que ya también tenemos a chicos que están estudiando y trabajando, y muchos de ellos conservan ese trabajo. Si ya tomamos en cuenta aquellos que estarán empleándose al salir, pues sin duda creo que de entrada podemos ver cambios importantes, ¿no? Antes como que pensábamos, hay estudio, termino y trabajo. Y ahora pues por supuesto que ya existe otra tendencia, otras necesidades. Y aquí en términos generales vamos a ver cómo un buen porcentaje tanto de hombres como de mujeres estará empleando entre los primeros 6 meses. ¿Cuáles son las precisiones que tendríamos que atender? La encuesta nacional de egresados también a lo largo de sus 7 ediciones previas nos va señalando elementos importantes. ¿Qué pasa cuando ya ocurrió 1 mes, 2 meses, 3 y no consigo trabajo? Pues me empieza a entrar una angustia y una desesperación. Entonces, lo que hemos visto es que hay una correlación entre que a más tiempo que transcurre, el egresado va a tener empleos que están menos relacionados con su carrera, tal vez van a tener ingresos menores, porque justamente a lo mejor, bueno, lo que sea mientras encuentro algo mejor. Entonces, también buscar esta incorporación en un corto tiempo es crucial para que nosotros podamos buscar mecanismos de que esto ocurra y de que además ocurra a través de canales formales. Porque ¿cuál es nuestro principal mecanismo para conseguir empleo? Pues que me recomienden a mí, ¿no? O sea, no necesariamente algún otro mérito o el servicio social o las prácticas profesionales, aunque estas también van a arrojar salarios mucho mejores y también empleos vinculados con tu área de estudio. Esto nos habla que al final un canal que es formal, como pueden ser bolsas de trabajo, ya sean universitarias o de alguna otra institución, pues no es necesariamente que te dé una garantía, pero sí te da un marco donde puedes encontrar empleos mucho más atractivos, tanto en tu formación para que sea ad hoc a lo que estudiaste, como con los ingresos y las condiciones que ofrezcan esas empresas. ¿Cuál es la principal dificultad para conseguir empleo? Pues sin duda sigue siendo que no tenemos experiencia, ya sea que nos esté pidiendo esa empresa la práctica que requerían para que yo me pueda incorporar a esa empresa. Por eso es tan importante el fomento a las prácticas profesionales, el fomento al servicio social. Como instituciones educativas nos vinculamos con empleadores y el diálogo que podemos tener con ellos para justamente garantizar este tipo de empleos que sean pues mucho más favorables a los egresados, a los profesionistas que, bueno, recordemos, ya pasaron al menos 4 años pues formándose y que están listos para el trabajo. Entonces sigue siendo crucial. Otro elemento, y no es porque sea menos importante, pero aquí seleccionamos cuál es la principal, pero sin duda también en las condiciones que encontramos en el mercado, como los bajos salarios, que ahí está en segundo lugar, o que no tiene prestaciones, y les pido que no olvidemos este elemento de las prestaciones, porque más adelante vamos a ver el papel también protagónico que comienzan a tomar. Pero bueno, aquí sin duda enfatizar que el seguir pensando en cuáles son esos esquemas para dotar a los chicos de experiencia sigue siendo indispensable. Ahora bien, ya estamos en el primer empleo. ¿Cuáles son esas condiciones que nos vamos a enfrentar? Y les preguntamos si tuvieron alguna promoción. Si nos vamos primero a las últimas 2 barras, es decir, no hubo nada, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que estamos hablando de prácticamente la mitad que no tuvo ningún cambio en su primer empleo. Adicionalmente, podemos ver que hay una diferencia de 12.3% entre hombres y mujeres. Es decir, más mujeres
no tuvieron ninguna modificación, a diferencia de los hombres, que igual si ya vamos haciendo un recorrido por las primeras, pues obviamente va a haber más hombres que tuvieron una modificación o mejora en su contrato, que igualmente ascendieron o cambiaron de puesto, tuvieron una mejora de sueldo y también en las prestaciones. Entonces, pues me parece sin duda que es relevante ir remarcando este tipo de elementos que la ANE también ha venido documentando, porque esto nos permite sin duda el debate de temas de brecha de género, de esas condiciones igualitarias o ¿no? desiguales que existen entre hombres y mujeres. Bueno, ya llegamos al empleo actual. ¿Y cuál es la configuración? Recordemos que aquí podría darnos más del 100%, porque puede que yo tenga un trabajo en el sector público-privado, o tal vez en ambos, e igualmente puedo tener un negocio, etcétera. Entonces, bueno, ahí nos puede dar un poquito más del 100%. Igualmente, ¿qué vamos a notar? Pues por supuesto que va a haber más hombres trabajando en una institución privada. ¿Cuál es también aquí un detonante? Que también vamos a ver que los empleos, tanto en condiciones como en salario, pues también va a tener mejores condiciones el sector privado que el sector público. Y también igual podemos ir viendo esto después hablando de prestaciones. Hay más mujeres trabajando en una institución pública y esta diferencia sobre todo la notamos con egresados de carreras asociadas a la educación, ¿no? A la pedagogía, y que claro, podemos pensarlo que hay muchas más mujeres trabajando en el sector educativo dando clases. Soy profesionista independiente, ahí está pues muy parejo, 23%. Un cambio importante con los reportes que pudimos levantar en la era pandemia y pospandemia es que este número se disparó. Entonces, claro, ante la emergencia, la contingencia, pues muchas empresas pudieron tal vez despedir personal o no estaban contratando, y esto llevó a los egresados a pensar en mecanismos, qué tengo que hacer o qué puedo hacer, pues justamente para estar trabajando. Y eso elevó considerablemente a los profesionistas independientes. Sin embargo, ya comenzamos a notar una baja con los porcentajes reportados e igualmente, así como esta descendió, pues aumentó el de pública y privada, que también obviamente había descendido, y ahí se van moviendo de esa manera. Tengo un negocio propio, 11%, y este 11% también me gusta mucho. Más adelante vamos a hablar de aquellos que justamente no están en el sector público ni privado porque deciden emprender, ¿no? Que sin duda es también un elemento importante con la propia configuración que tiene nuestro país en términos de empleabilidad y cómo están las empresas. Y bueno, actualmente aquellos que no contaban con empleo y quienes también, por supuesto, hay el doble de mujeres que de hombres. Y bueno, algo que siempre interesa mucho es el promedio del ingreso actual. Ahí tenemos un par de comparaciones. Nuevamente podemos identificar cómo el salario que nos están indicando en el sector público o privado las mujeres, pues es menor en comparación con el que reportan los hombres, y es una diferencia también mayor si nosotros la ponemos en contraste con aquellos que egresaron de alguna institución de educación privada o bien de una pública. Siguiendo con el ingreso, ahora visto por áreas, pues aquí podemos identificar, no los voy a leer, ustedes pueden aquí también identificar arquitectura, biología, en fin. Vamos a ver cómo ingenierías, pues la penúltima barra, pues va a tener el ingreso mayor con 18.624 pesos, ahí muy cerca con matemáticas, física y astronomía. ¿Qué nos deja ver de entrada esta primera lectura? Pues también hablar de estas necesidades del país, de la misma oferta salarial que están dando, qué tipos de empleo, y pues por supuesto que si nosotros pensamos con todo el tema de carreras STEM, las ingenierías sin duda pues son de las mejores posicionadas en términos salariales. Mientras que si nosotros identificamos como ciencias agropecuarias, forestales y pesqueras, que además también arrojan sobre todo porcentajes también pequeños, pues están entre los más bajos, así como las disciplinas artísticas, ¿no? Y también igual, ahorita vamos a ir revisando otras cosas por áreas, pero bueno, son sin duda aquellas en donde también el mercado laboral, al no ofrecer empleos, pues tienen que buscar otro tipo de empleos no adecuados a sus carreras, y al ser empleos que están parcialmente o nulamente asociados con su formación, pues también serán ingresos menores.
aquí un poco más, siguiendo con ingreso. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un empleo permanente? Es decir, eso también bajo las condiciones contractuales de un trabajo pues, que está atemporal, 16.911 versus que si me están contratando por un periodo corto, ¿no? O sea, sí tengo contrato, pero he estado a los 3 meses, periodos de prueba, y bueno, podemos ver que hay una diferencia de 5,000 pesos. Y si está relacionado con lo que yo estudié, un poquito lo que comentaba antes con las carreras agropecuarias, forestales y las disciplinas artísticas, pues está completamente relacionado, ¿no? Que sobre todo van a llegar con esos temas que les decía, a lo mejor por algún mecanismo formal como bolsas de empleo, también tendrán ingresos mayores, ahí podemos ver 16.500. Si está parcialmente relacionado, bueno, desciende un poco a los 15.668, pero si de plano no tiene nada que ver con lo mío y tal vez estoy desempeñándome haciendo otro tipo de labores, pues ya podemos ver, y sobre todo si lo contrastamos con la primera, pues son 13,000 pesos, que ya es un ingreso. Y aquí podemos ver también un comparativo entre estas condiciones que hablaba hace unas diapositivas. Una vez que llegamos al primer empleo y que podemos ver cierta precariedad con algunos elementos, en el primer empleo 57.7% sí cuenta con prestaciones de ley, pero únicamente 1 de cada 10 tiene prestaciones superiores a las de la ley, pero 30% no van a tener prestaciones. Aquí quiero enfatizar en 2 temas. Uno, pues sin duda no contar con prestaciones también nos habla pues, del tipo de empleos en los que estamos llegando como egresados. Nos habla sin duda también de un reto como país, de lo que está ocurriendo que no tenemos prestaciones. Sin embargo, en las diferentes ediciones de la N, este porcentaje sí ha disminuido, sobre todo lo podemos ver de manera mucho más importante en los últimos 4 años, ¿no? Entonces creo que también aquí habría que reconocer que en términos legales ha ido ocurriendo o pasando algo tal vez en política pública que puede llevar este detonador. Si nosotros comparamos esa transición entre el primer empleo con el actual, pues vamos a ver cómo las prestaciones de ley bajan un poco, pero ese porcentaje que disminuye, pues transita a aquellos que tienen prestaciones superiores a las de la ley. Entonces, bueno, aquí ya nos va hablando una trayectoria, una mejoría entre el primer empleo y el actual, y por lo tanto, quienes no cuentan con prestaciones, aquí ya nada más es el 16%. Yo creo que una de las cosas que también hemos visto en los últimos años es qué tan contentos estamos en nuestra empresa, si tiene un clima laboral pues agradable, porque eso también puede ser pues un motivador para que nosotros queramos salir de nuestro empleo. Y aquí la verdad es que hay que mencionarlo con otras encuestas que ha hecho el Centro de Opinión Pública, así como encuestas internacionales, cuando nos preguntan qué tan felices somos los mexicanos. Bueno, estamos en el top, somos muy felices. Pero cuando nos preguntan cómo está tu salario, si te alcanza, cómo estás de salud, bueno, ahí decimos, no estoy muy bien, estoy mal, no me gusta mi salario, entonces decimos, ¿con base en qué fincamos nuestra respuesta de que somos felices? También podemos ser un poco complacientes y estamos satisfechos con nuestro trabajo, con el clima laboral. Sin embargo, pues bueno, cuando esto nosotros le ponemos un aditivo como tu salario, entonces ya no estamos tan satisfechos, ¿no? Porque claro, pues queremos ganar más. Mientras el ingreso sea menor, pues la insatisfacción va a ser mucho, mucho mayor, ¿no? Oportunidades para crecer en el empleo. Y sin duda, cuando hablamos de desarrollo laboral y de las trayectorias, pues yo creo que una de las cosas que puede estar en la mente de cada uno de nosotros, de los jóvenes, es por supuesto ir ascendiendo profesionalmente, con las implicaciones que esto tiene en la mejora en la vida y en la movilidad social. ¿Qué vamos a ver? En las primeras dos barras, donde hacemos este comparativo entre mujeres y hombres, hay oportunidades de seguir creciendo, o sea, para ti como mujer, para ti como hombre, y la empresa, y vamos a ver que casi 10% más de hombres están diciendo que sí tienen esas oportunidades de crecimiento, las mujeres no lo ven tanto así, pero hay pocas oportunidades, ahí es entonces donde la barra que representa a las mujeres se dispara un poquito más, y no hay posibilidades de crecer igualmente. Entonces, las mujeres también perciben que estas oportunidades pues, están mucho más limitadas para ellas que sus contrapartes varones. Bueno, llegamos con aquellos que tienen un negocio propio.
Y algunas de las diapositivas que quiero compartir con ustedes es a qué se dedica la empresa a la que tú tienes. Y bueno, eso también habla mucho de cómo está la configuración y las características de las empresas en nuestro país. 50% se dedica o tiene un giro de tipo comercial, únicamente 5% industrial y 44.5% de servicios. Adicionalmente, pues también recordemos que en este país un porcentaje casi mayoritario, ¿no? Un 95%, pues son pequeñas empresas, y eso es consistente un poco con lo que aquí estamos revisando. El tamaño del negocio pues es hasta 5 empleados, donde sobre todo la organización de ese negocio pues va a haber una persona que muchas veces la hace de todo, ¿no? Es el representante legal en el mejor de los casos, pero es el responsable de hacer prácticamente todas las tareas, y esto nos habla también mucho de la propia profesionalización de los negocios que tiene nuestro país. Y bueno, ahí podemos ya ver cómo van descendiendo los porcentajes de 6 a 10 empleados, 11 y bueno, más de 100 empleados, 2.2%. ¿Qué elementos toma ese empresario, ese egresado joven que está abajo de sus 30 años al momento de contratar? Y entonces, pues vemos que ese egresado muchas veces no encuentra empleo, pues porque no tiene experiencia, ¿no? Pero ojo, al momento de que quiere contratar, ¿qué va a pedir? Pues experiencia laboral, ¿no? Es como muy contradictorio, porque podemos decir, yo estuve en esa posición, pero cuando estoy del otro lado, pues obviamente lo que quiero son personas que tengan esa experiencia, esa profesionalización, porque claro, quieres nutrirte de personas que justamente puedan sumar a la empresa pensando en que ya tienen esa experiencia para aportar. Y la otra es que acepte el salario que yo le voy a ofrecer. No puedo revelarles cuánto es porque no lo preguntamos, ¿no? ¿Cuánto le ofreces a esas vacantes? Pero entonces tal vez ahí ya nos está hablando de una condición que puede no ser necesariamente atractiva en términos salariales. Y bueno, sin dejar también de reparar que son negocios pues relativamente jóvenes. ¿Cuánto ingresa? Ojo, no es cuánto ingresa al negocio, sino cuál es el ingreso que ese egresado recibe por dedicarse a eso. Es como su sueldo, digamos, su ingreso que recibe. Y ahí les puse también un par de comparaciones. Los hombres están en 21.698 pesos versus las mujeres que están en 14.561, y el ingreso promedio pues está rondando en los 17,000 pesos. Ojo, si nosotros saltamos al otro gráfico, el ingreso por un negocio comercial está en los 14,000, servicios 20,000, pero industrial 23,000, casi 24,000. Si nosotros jugamos un poco con estos dos gráficos, aquellos que están en un giro industrial también son mayoritariamente hombres. Entonces, pues claro, ahí también podemos entender un poquito pues, por qué se dan esas diferencias entre hombres y mujeres con el salario, porque sin duda el sector industrial, el giro de este tipo, pues está siendo un factor importante. En el caso de los profesionistas independientes, pues ¿por qué están trabajando de esa manera? Y lo que vamos a ver en primer lugar es porque no encuentro. Y claro, como no encuentro trabajo, pues tengo que echar recursos. Esto para mí es muy valioso porque nosotros lo vimos en pandemia. A diferencia de otros grupos donde tal vez no contaban con una formación universitaria, pues obviamente ahí el desempleo y la precariedad es mucho mayor, ¿no? Incluso la precariedad de los ingresos. Pero si tú ya tienes una herramienta tan importante como la educación, pues entonces a lo mejor puedes echar mano de eso, y entonces el diseñador gráfico dice, bueno, no necesito un trabajo, puedo poner ofrecer los servicios profesionales. Entonces, sin duda es una herramienta valiosa, pero no perder de vista que muchos van a llegar a esto, o sea, al menos una cuarta parte de los que llegan a esta opción, pues porque no encuentran trabajo. En segundo lugar, pues podemos ver un elemento económico para mejorar tus ingresos, o bien, pues porque tienes un empleo en el sector ya sea público o privado y quieres tener un ingreso adicional para que puedas ahí complementar. El cuarto elemento dice, manejo mejor mis tiempos, ¿no? Ver hijos, familias, estudios, etcétera, y ahí vemos una distinción de 17% que es una opción para las mujeres, a diferencia del 10% de los hombres. Y bueno, también igual no podemos dejar de lado que las mujeres están a cargo de todos los temas de cuidados y por supuesto del hogar,
y que sin duda muchas veces la incorporación al mercado laboral de mujeres, pueden ser con alguna profesión o no, es mucho más complicada pues por todo este tema que hay que atender y una carga pues, es desigual en el hogar o con la familia. Y pues me gusta ser mi propio jefe, que también se puso muy en tendencia de pues no quieres tener que estar lidiando, ¿no?, con todo el aspecto tal vez corporativo, organizacional, etcétera, y puede ser mucho más cómodo. Sin embargo, veamos la siguiente gráfica, ¿no? ¿Te gustaría cambiar tu modalidad de trabajo a un empleo formal o en una empresa, institución pública o privada? Entonces, 62.5%. Pues bueno, puede que sí nos guste ser nuestro propio jefe, pero hay algo que nos está faltando en esa modalidad y también hay algo que estamos viendo en la formalidad del sector público-privado que nos hace darle un guiño y decir, sí me cambiaría para allá. Y vamos a ver ahorita algunas de las cosas que podrían ser factor para ello. Quiero hablarles ahora de las tendencias laborales, que también es un tema nuevo que hemos incorporado en la encuesta nacional de egresados. Esta diapositiva me gusta mucho, me gustaría que la fuéramos revisando con atención. Les preguntamos qué tan atractivos les resultan estos esquemas que ahora obviamente escuchamos mucho. Estas tendencias laborales en México y el mundo pues reflejan en gran parte los cambios que hay en estos esquemas laborales, en los intereses y en la adaptación tanto de los jóvenes como de los empleadores. Escuchamos conceptos cada vez más incorporados en las dinámicas laborales, como puede ser el home office. ¿A quién no le gusta el home office? La verdad es que se agradece el home office. Nómada digital, inteligencia artificial y trabajo híbrido, por mencionarles solo algunos. Y estas alternativas, estos nuevos esquemas conviven también con los tradicionales, como puede ser la presencialidad o tener un trabajo fijo. Aquí podemos de entrada ver cómo 70.9% considera que es muy atractivo tener prestaciones laborales. Y claro, tener vacaciones, un aguinaldo es sin duda muy atractivo. Pero quisiera también comentarles que de repente han caído algunos análisis y reportes en donde decimos, no, es que a los jóvenes no les gusta ya el empleo formal, ya no duran, no piensan en esas cosas. Y creo que esta encuesta nos está arrojando este tipo de datos donde decimos, oye, ojo, la verdad es que a los chicos sí les importa, porque si nosotros nos vemos al sector privado-público, ahí es del 57.5 y 53. Es decir, independientemente de que tengas un empleo en el sector público-privado o formal, pues lo que queremos es tener esa certeza de las prestaciones. Y pareciera que no también, pero los jóvenes sí piensan en su futuro. El año pasado nosotros hicimos un estudio cualitativo y cuantitativo con jóvenes y en las conversaciones con ellos, así como en el Cuanti, hay dos temas que les preocupan, que es por supuesto educación y empleo. Y cuando hablábamos del futuro laboral, el futuro y el proyecto de vida, los chicos sí les preocupa qué va a pasar con su vejez, con tener un ahorro, porque además en las preocupaciones propias, ¿no?, desde su curso de vida, también ellos están pensando en sus padres, porque ven muchos de ellos que sus padres tal vez tampoco tienen un empleo formal donde tengan seguridad social o que puedan tener una pensión. Y entonces a los chicos sí nos comentaban que les puede causar pues una preocupación de qué va a ocurrir por eso. Entonces me parece que esta diapositiva junto con las otras que hemos revisado donde podemos reparar en las prestaciones, sí son un elemento que para los chicos resultan atractivos. Puede que no necesariamente asociado al sector público-privado, pero sí pensar que las quieren, ¿no?, que les gustan, que son atractivas. Un segundo elemento pues son los que quieren un negocio propio, como un ideario, porque si recordamos las gráficas previas, únicamente 11% se anima a emprender. Tal vez a mí me gustaría tener un negocio propio, pero aventurarme a eso, pues obviamente que no es cosa fácil y podríamos tener por distintos elementos en los cuales existe ese freno, pero el interés sin duda que existe. Ahí podemos ver como profesionista independiente ya nada más un 54.6%, por honorarios únicamente tres de cada 10 están diciendo esto, trabajar en una plataforma digital 17%. Entonces, también nuevamente pensemos en estos nuevos esquemas de trabajo, si son o no son atractivos. ¿Pudieron serlo en algún momento para los egresados? Sí, y también para los estudiantes, ¿no? La encuesta nos dice que 8%
estuvo trabajando en alguna plataforma digital de estos de entregas, de servicios de traslado, mientras estudiaba. Un 2% va a continuar con esa actividad tanto cuando estudia como al egresar, y 3% continúa hoy con esa actividad, ¿no? Y bueno, nómada digital para 43.3% también resulta muy atractivo, pero no cualquiera puede ser nómada digital, o sea, también tiene sus bemoles. Aquí, al consultarlo, únicamente 2 de cada 10 dijeron que a partir de su egreso han tenido una experiencia al menos como nómada digital. Pero igual, siempre también pensemos sin descontextualizar las características de nuestro país. Muchos de nuestros jóvenes pues siguen viviendo en casa de los padres, entonces bueno, pensar, y el ingreso que estamos obteniendo por un trabajo. Entonces bueno, pensar en que ese ingreso nos tenemos que mover a otro estado, pensemos en el país, ya no necesariamente algo internacional, pues hay que pagar finalmente una renta. Entonces bueno, a lo mejor trabajar en Huatulco, viendo la playa, pues sí podría ser muy atractivo, pero pues nos requiere finalmente también de una, al menos de un elemento económico que nos permita poder explorar este tipo de opciones. Y bueno, sin duda una de las cosas que más hemos escuchado también en los últimos años es el tema del nearshoring. Y les preguntamos sobre este tema. Y uno de los primeros hallazgos es, no tengo claro qué es nearshoring, ni cómo me beneficia, ni cómo me perjudica. Y aquí, bueno, podemos ver que los porcentajes son altos. Por carreras vamos a ver algunas distinciones. Ahí, por ejemplo, en el caso de las ingenierías, también la penúltima barra, pues vamos a ver que podría ser una de las áreas que tiene un poquito más de conocimiento de este tema. Sin embargo, pues no es algo, por mucho que a lo mejor se esté discutiendo en el país, en temas para diseñar política pública, estrategias para inversión, pues no es un tema que nos quede tan claro. Y al hablar de este tema, pues una de las cosas que más sobresalen es saber si estamos preparados, si tenemos los conocimientos y las habilidades para aprovechar este contexto. E igualmente lo que vamos a ver es, también si nosotros tomamos en cuenta que no tenemos claridad al respecto, pues hay porcentajes muy bajitos donde nos dicen que sí identifica qué podrían ser esos elementos. Nuevamente destacan que las carreras de ingeniería y también matemáticas son las que tienen un poco más de contexto para eso, y haciendo también hincapié en todas las habilidades tecnológicas. Habilidades y educación continua. Aquí hay muchos datos, pero ¿cuáles son esas habilidades o conocimientos que nosotros creemos que necesitamos para hacer nuestro trabajo, para desempeñarnos, así como para crecer profesionalmente y conseguir empleo? Y bueno, la verdad es que también los trabajos que tenemos en el país consideramos que lo más importante son estas habilidades de comunicación oral y escrita y toma de decisiones. Sin embargo, puse en rojo estos dos porcentajes. Si yo quiero conseguir un mejor empleo, ¿dónde está el diferenciador? Y están señalando en que yo pueda tener conocimiento o dominar una segunda lengua, así como los conocimientos y las habilidades tecnológicas, pues que sin duda van asociadas y de la mano con algunos de los temas que ya tocamos en la exposición previamente. Y sin duda, pues obviamente en la medida que yo me capacito, me estoy formando, pues me siento más preparado, me siento mucho más capaz y competitivo para buscar un mejor empleo y mejores condiciones sin duda. Y aquí preguntamos para aquellos que sí han tenido oportunidad o interés de continuar su formación académica después de estudiar. Uno, vamos a identificar que 7 de cada 10 sí han tomado al menos un curso, ¿no? O sea, digo, al menos un curso, un taller que les ha permitido formarse académicamente. Y por supuesto podemos tener desde un taller hasta estudios de posgrado, pueden haber tomado 1, 2, 3 o más. ¿Cuáles son esas repercusiones de la educación continua? Pues sin duda más de la mitad nos dicen que han podido crecer, o sea, constataron que estudiaron algo y pudieron crecer laboralmente, pudieron mejorar o desarrollar nuevas habilidades. 43.5% considera que mejoró su ingreso, estabilidad laboral y por supuesto la actualización. Ahí ustedes pueden ver que sin duda la lista de los beneficios que esto tiene, pues sí los están constatando los egresados. Y pues ahí bueno, tenemos hasta obviamente la posibilidad de buscar un mejor empleo y pues moverse. Y bueno, con esto quiero concluir la presentación. Recordarles que todos los datos están disponibles en la página del Centro de Opinión Pública para que puedan ser consultados.
de manera gratuita y es de acceso libre, e igualmente pueden ver las 7 ediciones previas que ya están levantadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana Rico, por la presentación de los resultados de esta encuesta nacional de egresados. Ahora pedimos a la doctora Mónica Porres, rectora institucional de la Universidad del Valle de México, pase al presidium junto con Adriana Rico. La doctora Mónica Porres dará unas palabras, pero antes vamos a dar una breve semblanza de la doctora. Ella es rectora institucional de la Universidad del Valle de México, es académica, consultora experta en el ámbito educativo, especialista en educación a distancia, en la capacitación y desarrollo académico con la finalidad de promover la formación docente y la gestión educativa. Es egresada del Tecnológico de Monterrey de la carrera de Ingeniería Bioquímica. Estudió una maestría en Educación y Liderazgo Educativo. Ha ejercido la docencia desde hace más de 30 años. También ha diseñado e impartido diferentes programas de capacitación enfocados al desarrollo de habilidades docentes, siendo instructora certificada a nivel nacional por el CONOCER. Participó como metodóloga en el diseño del programa de certificación en competencias docentes para la educación media superior en el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México. Ha dirigido tesis a nivel doctoral y de maestría. En el año 2009 ingresó a la Universidad del Valle de México, desde donde se afianza una sólida trayectoria como directora institucional de formación docente en la Dirección de Desarrollo Académico, vicerrectora de preparatoria, vicerrectora académica y presidenta del Comité de Equidad y Género. Doctora, una palabra. Muchas gracias. ¿Cómo están? Pues me da muchísimo gusto saludarles. Gracias por acompañarnos justamente en esta parte tan reveladora. Adriana sabe que este es uno de los estudios que más podemos sacar provecho, sobre todo si las instituciones queremos genuinamente hacer un cambio en lo que es el tema de la formación de los futuros egresados de este país. Y nos lo demuestra, aquí viene un punto clave, hay varios puntos que me gustaría a lo largo del recorrido junto con Adri comentando. La verdad que es muy sólida la encuesta, viene dándonos datos muy importantes, pero yo voy a ir haciendo recorridos 7 muy puntuales que me gustaría poner sin entrar en una profundidad, porque como bien lo dice, la encuesta habla por ella misma, pero sí me gustaría poner vamos a decir, un punto importante de qué tenemos que hacer las instituciones educativas y, bueno, qué ha hecho UVM, por supuesto. Lo primero, pues, es hablar que nuestra universidad cumple 65 años. Imaginarnos a la UVM, ¿no? 65 años después, pues yo les puedo decir, es una construcción de calidad académica. Las universidades no nacen por decreto con la calidad, sino que la van construyendo y por lo tanto en lo que vamos en esa construcción tenemos que ir mostrando que efectivamente aquello que comprometimos con la sociedad se está realizando. Cada egresado que salga a la sociedad puede ser el reflejo de lo que cada institución nos propusimos a través de los planes de estudio que ofrecemos. Entonces, en nuestra universidad nos hemos comprometido a formar el talento. Yo les quiero decir que cuando yo llegué a la universidad, hablar del examen de egreso para los estudiantes que recientemente iban a terminar las carreras, pues era un reto. ¿Por qué? Porque la universidad tenía que enfrentar a quedar públicamente con los resultados. Ahí está la evidencia pública, no lo dices tú, lo dice otra instancia, que en este caso es el Ceneval, que te habla de esa calidad académica.
Entonces es una construcción, hay que ir viendo si nuestros planes de estudio cumplen primero con lo que va a ir en este caso a vivir el egresado, ya dentro de lo que es un entorno, un empresarial, ¿verdad? Una industria, o si va a tener la capacidad de sostener un negocio propio. Ojo, porque hay una diferencia brutal. Yo lo puedo preparar y decir, sabe perfectamente todo lo que le enseñamos, pero cuando sale al tema en la práctica, ahí viene el momento más crítico y decir, no solo lo preparé en esto, nosotros hablamos de la parte de la calidad académica, pero ¿qué pasa con sus habilidades psicoemocionales? Lo preparé para resistir, ¿no? El embate, por ejemplo, del tema de emprender. Ese escenario es un escenario importante a tener en cuenta. Y bueno, pues nosotros les decimos que el día de hoy nos sentimos muy orgullosos porque tenemos 255 programas dentro de lo que es el padrón de excelencia. Y en este caso, el Ceneval este año vuelve a hacer la medición. Vamos a ver para enero ya el resultado de cuántos programas tenemos en este sentido con excelencia, pero sí decirles que somos la institución con el mayor número. Y para eso, pues hay que hacer un trabajo muy sólido desde dentro de la universidad, la parte curricular, todo lo que tenemos que desarrollar en todos nuestros 23 campus que tenemos de manera presencial y nuestro campus en línea. El estudiante no lo podemos calificar con que es más excelente si es presencial o no. La universidad afortunadamente está generando ofertas para que nuestros estudiantes vivan la nueva realidad. No sé cuántos de ustedes hicieron hoy tanto tiempo para llegar acá, pero esto nos habla de que tenemos que cambiar ciertos paradigmas para poder seguir impactando al estudiante en la formación, no nada más dentro de lo que es esta parte de las aulas, en la parte de lo que van a ser sus laboratorios, sino también el uso de los entornos digitales que le van a ayudar a ser un profesional integral. Entonces, en ese sentido me parece como importante. No sé, Adri, si quisieras compartir algo más. Creo que justo los datos que veíamos en la encuesta nos van dando esa ruta de las necesidades que existen por parte de los jóvenes que aquí nos están expresando, incluso tanto al momento de estudiar, con mecanismos híbridos, en línea, pero también de trabajar, ¿no? En donde podamos sí tener la presencialidad, pero tal vez combinarlo con algún trabajo a distancia, como puede ser el home office, que es uno también de los puntos a tratar. Aquí es ese segundo punto. Fíjense, nos dice la encuesta muy precisamente, lo presentó. Dice, 1/3 de egresados consiguió empleo mientras estudiaba. Tenemos que entender que por el tipo de país que somos, ya no podemos venir nada más con el escenario de me voy a la universidad y hasta que yo termine ingreso a la parte laboral a ver qué pasa conmigo. Ya no, nuestros estudiantes en este momento tienen que empezar a revertir eso, porque yo siempre digo, es un juego interesante pensar de, en cuanto te gradúes te quiero con toda la parte de la práctica, que me demuestres que tienes el conocimiento y entonces ya te digo. Las empresas, cuando logro conversar con algunos de los empresarios o con las personas que dirigen justamente las áreas de recursos humanos, una cosa que me dicen es que ustedes deberían prácticamente entregarme los listos para que empiecen a trabajar. Y cuando tú les dices y las oportunidades que mis estudiantes tienen para interactuar previamente, ¿cómo se las das o cómo las ofreces? Y entonces ahora viene un escenario que vamos a enfrentar, ¿no? Muy importante, se habla en la encuesta de lo que tiene que ver con los polos de desarrollo en el país. Nuestros estudiantes, además del conocimiento, deben ahora prepararse en el tema de las famosas microcredenciales. Estas microcredenciales que lo van a llevar de manera muy puntual a desarrollar temas que en este caso van a ayudar para su práctica profesional. En este sentido, la encuesta lo que nos va diciendo es la ruta que debemos ir siguiendo. El estudiante ya termina la carrera y cuando llega a la parte laboral empieza a capacitarse. Y nos dice la encuesta, ¿saben qué? Toma un curso al menos para seguir y continuar la parte laboral. Ahora las universidades tenemos que pensar diferente. ¿Qué le voy a dar al egresado
que ya lo lleve como herramientas para que se pueda insertar de una mejor forma y que pueda dar respuesta a estos nuevos polos de desarrollo que no solamente tienen que ver con el nearshoring, que esto me parece crucial que lo hayan preguntado a alguien, porque para nosotros hablar de las posibilidades de crecimiento en el país, tenemos que explorar lo que tenemos como país para poder asegurar que mejora la calidad de vida de las personas. Una cosa es que te preparas en este entorno, pero ¿cómo beneficias al entorno en donde tú vives? ¿Y qué generas para que en este caso, tu entorno inmediato, llámese tu familia, mejore? Nos explicaba la encuesta, ¿verdad? Las familias son las que le apuestan al desarrollo justamente de los futuros egresados. Ellos dicen, aquí está, vamos a aportar esfuerzo, dinero, lo que se necesite para hacerlo. Pero si no hay de parte de nosotros esta consistencia donde la universidad empuje la preparación a través de esto mismo que nos está diciendo, oye, una capacitación adicional, ayúdalos a que tengan el mejor idioma, ayúdalos a que la parte de la tecnología sea algo que ya vaya integrado. Ahorita voy a tocar esos dos puntos, pero el tema de la preparación en habilidades me parece sustancial. Entonces, en ese sentido, sí las universidades tenemos que ofrecer un escenario diferente. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Vamos a integrar ya las microcredenciales al currículum de la universidad. ¿Por qué? Porque ya no queremos esperar que cuando el egresado salga, todavía le tome un tiempo más capacitarse. Tal vez te elige una maestría. Bueno, esta es otra ruta de preparación. Pero imagínense lo inmediato. Lo inmediato como la toma de decisiones, que aquí nos la presentaron como la segunda habilidad más importante. Por esa, simple y sencillamente, esa habilidad es la menos desarrollada para los mexicanos y es por una forma cultural. Siempre estamos esperando la manera. Y cuestiónense cómo educamos desde la parte de los niños. Al niño siempre le decimos qué hacer. Ponte esto, cómete esto, haz esto. En lugar de dar dos posibilidades, ¿no? A ver, ¿qué te gustaría tomar? ¿Quieres desayunar cereal? Y si te dice sí, muy bien, la leche. ¿Y qué pasa si el niño dice la quiero con jugo? No, el cereal se toma con leche. ¿Quién lo dice? ¿Y por qué es correcto? Y empezamos a minimizar posibilidades. Y así llegamos a la universidad. Cuando les decimos que tomen una decisión, el arriesgarse no existe. Y aquí aparece. Y va a seguir apareciendo si no cambiamos. Entonces necesitamos introducir nuevas microcredenciales, nuevas habilidades psicoemocionales que soporten al nuevo profesionista, que justamente me parece la encuesta le hace justicia. Por un lado dice, mira, hay ciertas posibilidades como del home office, pero para hacer un home office completamente maduro, también tus emociones deben ser maduras, porque si no, toda la culpa la va a tener tu empleador. Y en ningún momento es que vayas a generar nuevas, yo diría, conductas que hagan que esto mejore. Entonces, en ese sentido, me quedo con esa idea y ahorita regreso con otro parte. Pensaba cómo salimos de la universidad y tomamos un curso para profesionalizarnos. Pero hay algo que estábamos olvidando. También a esos trabajadores que sin tener formación universitaria ya están trabajando y tienen la necesidad de estudiar una carrera universitaria. Y entonces, claro, ahí tenemos la parte de la experiencia, pero entonces el mercado también nos demanda tener formación académica. Y entonces estamos de repente olvidando a un público que tal vez es mucho más adulto, que tiene esta necesidad de formarse académicamente con esta formalidad, para que pueda también tener pues, ambas herramientas, ¿no? Toda la parte formativa que te da una universidad y todo lo que aprendes en ella, pero de la mano ya también así de una carrera y donde vas adquiriendo experiencia y que justamente tiene otras necesidades para su profesionalización, porque ya trabaja. Y seguramente no es un empleo de medio tiempo, al contrario, es un empleo formal
que lo requiere cierto número de horas y por eso tiene que buscar esquemas mucho más flexibles que les permita educarse sin necesariamente a lo mejor trasladarse de su trabajo en una zona corporativa, a lo mejor como Santa Fe, y que de repente tienes que llegar a Campo San Rafael, ¿no? Y se te va ahí un poco la vida. Pero me parece que al final la encuesta justo lo que nos está diciendo es estas son nuestras necesidades. Aquí tocaste algo que voy a meter otro tema. Este experto, adulto mayor, y que tiene la necesidad de regresar a que se le reconozca el aprendizaje, ¿no? Toda la experiencia junto con la parte del conocimiento técnico. Al día de hoy me parece que el escenario se combina así. Viene un marco nacional de cualificaciones, ya está escrito, ya está puesto en la Ley General de Educación, y que realmente, nuevamente las instituciones somos responsables de eso, de agarrar y decir, sabes, si tú me puedes mostrar tu experiencia, yo debo avalarla, diciendo que tienes el conocimiento, y después decirte qué te falta para completar esta parte profesional que posiblemente te haga nuevamente. Recuérdense, lo que queremos es una sociedad sana, y para tener una sociedad sana tiene que haber bienestar en las familias, y el bienestar se produce de manera interna, no es que alguien nos lo vaya a generar. Ojo, tenemos que ser nosotros los gestores de eso. Entonces ahí empieza con este conocimiento. Entonces imagínense que las universidades logramos entender lo que es este marco de cualificaciones, tenemos disponibles las microcredenciales para la gente que las necesite y empecemos a generar aquellas acreditaciones de carreras que pueden ser técnicas, pero que además, construidas desde la experiencia, lo vuelven más rico. Entonces, en ese sentido, vamos a ir teniendo personas con más capacidad, que se les va a reconocer el conocimiento, las habilidades, y finalmente se le va a decir, sí, tú eres un experto. Eso tenemos que sacarle realmente provecho en los siguientes 6 años, porque entonces vamos profesionalizando más y no estamos demeritando lo que tiene que ver el sentir de un egresado de cualquier institución educativa, sino al contrario, vamos a darle el valor de lo que esa experiencia tiene. Aquí vemos que nuestros estudiantes trabajan para apoyar con temas de lo que va a ser su formación y que pueda salir adelante toda la familia. Una vez que se integra al escenario laboral, esto va a mejorar, pero si eso se reproduce, imagínense ir teniendo una sociedad más preparada y con mayor bienestar. Entonces cambiaría mucho el concepto de tener este tipo de sociedad. Y hay 2 habilidades que sí quiero enfatizar que la encuesta no las menciona, la parte de la tecnología, que los egresados dicen que crece, el 47% sentimos que es útil, y el 46.8% el tema del idioma, el segundo idioma que generalmente es inglés, y que son claves para conseguir mejores empleos. Esto saben que se va a revolucionar, ¿no? Ya la inteligencia artificial ya nos dio la marometa, ya no es que va a llegar, ya está. ¿Cómo la vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a hacer que este egresado, el que ya salió y los que ya están dentro, vamos a irles dando esta formación? Entonces, cuando nosotros hablamos de la parte de la tecnología, hablamos de esta formación, una formación bastante sólida, que ahora, frente a la tecnología llamémosle todo el aprendizaje digital. Yo puedo aprender ya con tutor un segundo idioma, están enlazados, ¿no? Ya nada más entro al espacio correspondiente. Puedo aprender ciertas microcredenciales con un tutor inteligente. Puedo reforzar habilidades también con un tutor inteligente. Yo aquí lo que auguro es que las universidades tenemos que llegar cada vez más este tema de cómo vamos a hacer que el uso de la inteligencia artificial sea inteligente para la manera en que queremos que aprendan los estudiantes. Y seguramente nuestra encuesta va a cambiar. En 2 años, como dice Adri, nos la van a presentar y tenemos que hablar con énfasis de lo que va a ser el impacto de la inteligencia artificial, no porque me lo enseñaste en la escuela,
cómo me ayudaste a través de ella a conseguir el grado académico y cómo voy a ahora sí que voy a ir a mi ámbito laboral a mostrar que tengo las habilidades de uso para ser un mejor profesionista. Y seguramente el entorno de los salarios que estamos viendo se va a impactar. Entonces, ¿cómo se puede modificar? Incluso en el tema de género. Si el caso de las mujeres que pasan más tiempo atendiendo temas familiares, empiezan a seleccionar la tecnología. Y de esta manera, de decir, yo lo puedo hacer porque tengo un asistente virtual que me va a apoyar en esto y entonces puedo darle la vuelta a la experiencia. Acuérdense, 2 años le cuesta nos dar otra información y el día de hoy es valiosísimo el que podamos decir nosotros estamos integrando al currículum de UVM todo lo que tiene que ver ya con el uso de inteligencia artificial, entrenando a nuestros profesores, y siguiendo adelante. Yo abonaría de la importancia además de dar estas herramientas y conocimiento a los alumnos de una manera integral, porque sin duda hay un tema ético, por ejemplo la encuesta en este momento no lo explora, pero sin duda en todo este tema del aprendizaje digital, el factor de integridad y ética jugará un papel fundamental, porque si bien es algo que vas incorporando a través de tu formación académica, también hay una repercusión en el ámbito laboral. Y bueno, ligado a eso, me parece que tenemos el tema de nearshoring, que lo habíamos hablado también, decirles que este es el área principal de Reto México. Se había hablado en el COVID el tema de ciencias de la salud, pero creo que ciencias de la salud tuvo un impacto a partir del COVID y los estudiantes han sabido determinar hacia qué ruta quieren seguir, si medicina, si odontología, ¿no? Y ellos están como muy alineados, pero las ingenierías son una de las áreas mejor pagadas, pero menos desarrolladas y menos elegidas por nuestros egresados, por ejemplo, y futuros estudiantes. Aquí tenemos que hacer un trabajo impresionante. Nosotros estamos comenzando con el tema del impulso STEM. Queremos también que las mujeres empiecen a empoderarse con el tema de la ingeniería porque hay mucho trabajo que hacer en el país. Y si no, en unos 10 años, máximo 12, vamos a resentir y vamos a tener una repercusión muy fuerte en los entornos donde se requieren las ingenierías para seguir avanzando. Entonces, en este sentido, me parece que sí tenemos que explicarle a los egresados qué es, pero además tenemos nosotros también la obligación que como instituciones educativas trabajar con los empleadores, con el gobierno, toda esta propuesta que se tiene del nearshoring a nivel nacional la tenemos que comprender y acelerar el escenario de trabajo para que en las universidades podamos hacerlo. En UVM, orgullosísimos de que tenemos ahora nuestra vicerrectoría de ingenierías de STEM, justamente para dar este fortalecimiento, pero decirles que estamos comenzando para dar el empuje. Y bueno, pues me gustaría muchísimo ir cerrando con el tema de igualdad y género de oportunidades laborales, al hablar justamente de lo que pasa en el entorno laboral entre mujeres y hombres, pues siempre es un tema que podríamos debatir mucho tiempo, pero más bien tenemos que irnos a la acción. Y en el empoderamiento de las mujeres tiene que ver justamente en esta parte de la accesibilidad. A veces, no en el entorno presencial, necesitamos brindar más posibilidades, el tema de cómo la parte en línea, la parte de los modelos híbridos, cómo decimos que la mujer pueda terminar, bajar las deserciones y ayudar a que se puedan integrar de una mejor manera, cómo lo hacemos también con el tema de inclusión. Nosotros nos consideramos una universidad de inclusión orgullosamente y decirles que efectivamente la vivimos. Tenemos estudiantes con temas, por ejemplo, con la parte de autismo desarrollada y no nos hemos cerrado a que ellos no puedan estudiar con nosotros. Pero tenemos otros tipos de inclusión que también, ¿no? Hablar de edadismo, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, tener estudiantes muy jóvenes. Tenemos uno muy jovencito que en este caso, imagínense, 14 años obteniendo el grado académico y que tú como universidad le cerrar las puertas y dijeras, no puedes estudiar porque estás muy pequeño y cómo te vas a enfrentar a los grandes. Pues lo hizo a través de un modelo en línea
y sentir como este orgullo. Tenemos que abrir las diferentes posibilidades que existen para las personas y por eso nosotros decimos que el poder transformador de la educación es lo que hace la diferencia. Estamos convencidos que si nosotros empoderamos a cada persona, hombre, mujer, y ahora también con el tema del no género, me parece importante, pero esto solo nos lo va a ir reflejando en el camino una encuesta como esta, que nos abre esta perspectiva de decir, miren, por aquí va la historia de lo que está ocurriendo con los egresados en México, que es muy distinta a la que yo tuve, por ejemplo, en la formación, a la que ahora tienen nuestros jóvenes. Entonces tenemos que estar conectados entre todos, ¿verdad? Entre decir, entender qué debe hacer la universidad, entender cómo nos vamos a relacionar con gobierno, cómo nos vamos a relacionar con las empresas, pero también escuchar a los egresados de manera muy importante y decir, por donde ellos vayan dando la ruta, nosotros entender que esto que está desde nuestro centro de opinión pública está haciendo, pues yo le diría, un gran servicio, no nada más para la educación, sino para otros entornos, quien entre genuinamente a leer los reportes y a decir, mira, que hay un foco y cómo podemos trabajar en colaboración, ¿no? Cómo podemos hacer la diferencia de que no sean nada más datos aislados, sino que sean datos con un valor que nos permitan tener un diálogo y sobre todo ir avanzando. A mí esto me gustaría, pero sin antes, para cerrar, darle la... Yo creo que ya nos pasamos de tiempo un poquito, pero entonces si quieres hoy ya podemos pasar a nuestra sección de preguntas y respuestas. Por supuesto, muchas gracias. Gracias, doctora, por estas interesantes reflexiones que sin duda dan una perspectiva cómo el ángulo académico influye de sobremanera en estas secciones. Ahora, como bien comentó Adriana, pasamos a preguntas y respuestas. Si pueden mencionar su nombre y la organización o medio al que pertenecen para identificarse. Gracias por este evento y toda la información tan rica. Ayer fue presentado oficialmente Ceneval Certifica en la Secretaría de Economía, donde precisamente se dieron a conocer las primeras microcredenciales como competencias transversales. Y ahí se habló de dignificar el conocimiento, doctora. Cuando usted habla de los adultos mayores, y también la doctora Rico mencionó la parte de educación continua, quiere decir esto que la educación terciaria necesita involucrar las microcredenciales más que obtener solo un diploma de algún grado, y también si quiere decir que la jubilación ya no es el estado ideal que un ser humano debe aspirar, sino dignificar su conocimiento y seguir funcional. Sobre todo entendí bien, hay preocupación en algunos jóvenes por qué va a ser de sus padres ancianos y que los ancianos no se entreguen solo a creer que una jubilación les va a solucionar la vida. Esa sería una pregunta. Y también, doctora, si nos puede decir, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico también presentó un informe donde habla de disparidad importante entre la promesa educativa y la realidad salarial. Se menciona constantemente la palabra salario, ingresos en la encuesta. Y mi pregunta puntual es, ¿deberían los estudiantes de cualquier profesión aprender ventas? Porque a veces el profesionista puede salir con 10 de promedio, pero no se sabe vender y eso impacta en su ingreso. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, con respecto al tema del Ceneval, a ver, en el tema del Ceneval, algo que va a ocurrir es que el Ceneval vamos a tener dos rutas ahí. Por ejemplo, yo podría quererme certificar o que me reconozcan una microcreencia. Vamos a suponer que fuera pensamiento crítico. Entonces yo puedo decir, oye, yo quiero que me certifiques que sí tengo esa competencia y el Ceneval me dará el instrumento que corresponde. Para nuestros estudiantes, en el caso, y voy a hablar muy particular de UVM,
estas microcredenciales van a ser reconocidas al momento que presentan el EGEL. Entonces, la institución va a determinar cuáles son las competencias que queremos que se les certifiquen, y para aquellos estudiantes que obtienen los resultados sobresalientes, se les va a reconocer que tienen, en este caso, vamos a decir, el desarrollo de la competencia. Entonces, el conjunto de microcompetencias que un estudiante puede ir haciendo a lo largo de su vida académica, pero ya en la laboral, pueden irle sumando. Vamos a decir que un conjunto de ellas conforman un diplomado. Y entonces yo puedo demostrar que si ya las estudié, si tengo 5, puedo entonces me pueden dar el diploma. Alguna institución, la misma UVM podría hacerlo. Si decimos, ¿sabes qué? No, tengo 3, me faltan 2, las voy a estudiar y necesito que me las reconozcan. Este escenario es el escenario que va a nutrir el Marco Nacional de Cualificaciones, porque a través de esto se me va a reconocer que tengo la competencia y entonces me van a decir, sí, efectivamente lo tiene, usted lo puede presentar o puede regresarse a trabajar en el caso de decir, es una persona que se ha jubilado, pero que demuestra que tiene la competencia. Por ejemplo, hay algunas empresas como PepsiCo que está allegando a expertos que ya trabajaron en la empresa para ayudar a grupos de sus propios jóvenes en la empresa a adquirir más rápido las habilidades y la práctica. Y entonces vienen como mentores de ciertos equipos de trabajo que se requieren para que ellos puedan desarrollar justamente habilidades que son necesarias en el empleo. Entonces, esto está comenzando, Gerardo. Yo lo que creo es que vamos a tener un año, todo el 2016, vamos a estar hablando de eso, y las instituciones vamos a tenernos que ir adaptando a la velocidad de cómo se vaya marcando toda esta estrategia. Sobre la segunda pregunta, yo te diría, hace rato Moni comentaba sobre temas contextuales, culturales, donde estudiábamos, terminábamos y nos metíamos ya a trabajar y parecía que ya se acabó la formación. Hoy es tan importante seguir formándose que ya existe obviamente un concepto llamado aprendizaje para toda la vida. Es decir, el aprendizaje no termina, tu formación no termina con tus estudios universitarios. Esto tiene que ser constante, porque además permaneces vigente y esto también te permite pues, seguir moviéndote de trabajo, estar mucho más actualizado, capacitado. Entonces me parece que el estar aprendiendo no solamente además tiene este elemento crítico en tu desarrollo profesional, sino también pues mantenerte activo, ¿no? Jovial. Hay muchos estudios que demuestran cómo este tipo de aprendizajes en otros temas pues, hace que tu cerebro esté mucho más activo y desarrollado. Entonces, este aprendizaje nos lleva a seguir, sin duda, a seguir adquiriendo nuevas habilidades. Y el tema de qué tan bien nos vendemos y negociamos. Cuando Moni hablaba de la toma de decisiones, hay algo que va de la mano, que es la negociación. ¿Qué tan buenos negociantes somos los mexicanos? En todo sentido. Entonces, imagínate que un egresado sale y le hacen una oferta de oye, te ofrezco 10,000 pesos. Sí, no. ¿Lo negociamos realmente? Yo te diría que los chicos no se animan, porque tampoco sabemos cuánto gana alguien que estudió lo que yo y que está recién egresado, entonces no sabemos negociar. Pero hemos medido que aquellos que consideran que tienen mucho más desarrolladas habilidades como la negociación, tienen un primer sueldo y después un salario mucho mayor. ¿Por qué? Porque te sientes mucho más seguro de lo que tú eres y de lo que tú sabes. Y esto te permite negociar. Y en la medida que tienes mucho más fortalecida esa habilidad, así como una segunda lengua o conocimientos en materia tecnológica, eso va también relacionado con ingresos mayores o con empleos mucho más formales y sólidos. Entonces es importante fortalecer ese tipo de habilidades y enseñarlas, por supuesto que sí, ¿no? Para saber negociar, inclusive también si lo tomamos nosotros en consideración por aquellos que están en un empleo en el sector público-privado versus aquellos que están en un negocio propio, ellos también consideran que son pues, como mucho más hábiles en ese sentido, y claro, de ahí la importancia de animarse.
Algo que creo que también la encuesta nos avienta es cómo solamente tenemos 11% que se dedican a un negocio, que tienen un negocio propio, pero más del 70% está interesado en poner un negocio. Pero al momento de preguntar qué tan sólidas tienen esas herramientas o conocimientos asociados al emprendimiento, no llegan ni al 30%. Entonces es bueno, sí quiero emprender, sí me gustaría tener mi propio negocio, pero ojo, no creo tener los conocimientos y las habilidades para aventurarme en algo de ese tipo. Entonces, bueno, sin duda eso y la negociación me parece que son fundamentales. Porque estamos viendo por la elección de lo que quieran hacer. Entonces saben, pero no por la certificación. Muchas gracias, muy buenos días. Gerardo de Capital Humano del Economista. Muy interesante todo lo que presentaron. Dos datos que me gustaría profundizar con ustedes. Pareciera que vemos una gran paradoja con respecto a lo que desean los jóvenes, ¿no? Sigue siendo muy atractivo el tema de las prestaciones y un empleo como tal subordinado, e incluso quienes tienen un trabajo independiente dicen, yo desearía estar del otro lado, ¿no? Pero hay algo atractivo también en estos nuevos esquemas de honorarios, nómadas digitales. La pregunta puntual es, si no son las prestaciones, ¿qué es lo que está guiñándoles el ojo a los jóvenes en otro tipo de modalidades que no propiamente garantizan seguridad social o prestaciones? ¿Y qué lección o qué mensaje o qué señales le manda a las empresas para ser mejores empleadores o ser más atractivos para los jóvenes? Eso por un lado. Y por el otro, otra pregunta muy puntual es, estaba revisando un poco los cambios de empleo, y ya si sumamos a quienes han cambiado más de 3 veces, pues nos da 33%, ¿no? 33% de los jóvenes han cambiado más de 3 veces de empleo. Entonces hablamos de jóvenes que a los 30 años ya llevan más de 3 experiencias laborales. Creo que es algo súper normal, cada vez más común. Pero entonces, digamos, qué lección o cómo entender este dato en el mundo del trabajo, cómo se juega en el mundo del trabajo ya con estos datos. Y eso sería las preguntas. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir la primera. En la primera, es cierto que les interesa hablar de nuevas prestaciones. Y nuevas prestaciones, no las que teníamos anteriores. Ellos ya saben que no van a tener el tema del aforo, ¿no? Ni lo piensan. Pero están creándose nuevos mecanismos. Es increíble ahora con esta parte de ser tan amantes de las mascotas, por ejemplo, quieren que se les entreguen nuevos seguros para sus mascotas, nuevas posibilidades para atender a sus mascotas. Y lo ven como algo muy importante. El tema de dame una prestación en la que yo, en lugar de trabajar la semana completa, pueda yo trabajar nada más 4 días de la semana y el siguiente día yo pueda, que yo pueda trabajar las horas concentradas aquí y pueda tomar 3 días de la semana como yo lo decido. Estos cambios culturales y generacionales, ¿no? Lo que Moni comentaba, también lo podemos ver en la encuesta con todo lo que tiene que ver con clima dentro del trabajo. ¿Por qué vamos cambiando? Pues porque a lo mejor si yo ya no siento que puedo crecer en esta empresa, pues me tengo que mover. Y estas generaciones sí pueden dejar los trabajos, digamos que con más facilidad de lo que la dejaban generaciones hace 20 años, donde obviamente entrábamos a un empleo y dices, no, yo aquí, o sea, hasta que me dé la pensión. Pero hoy no, porque además no tenemos esos mismos esquemas, por ejemplo, de prestación. Entonces te permite de alguna manera buscar flexibilidad y esquemas que te resulten más atractivos y satisfactorios. El punto es que estas tendencias justamente te van hablando de las necesidades y de las inquietudes que tienen los jóvenes y la adaptación que tanto el joven va a tener como las propias empresas, porque nos enfrentamos sin duda a un público distinto.
¿no? A colaboradores que tienen otras necesidades y otras inquietudes. Yo te diría que va mucho por este cambio cultural, este cambio generacional y la flexibilidad que tú vas encontrando en los empleos. Y obviamente, si uno no te gusta, porque entonces ves que hay mucho estrés, que tu salud mental, que ojo, ese también es uno de los temas que se ha hablado mucho en los últimos años. Si la estabilidad emocional está de por medio, también prefieres decir, se acabó, ¿no? No es mi jefe, no es el ambiente que yo quiero, y obviamente te retiras, sin necesariamente que te sientas atado a un empleo. Son 8 ediciones, y con esas 8 ediciones tenemos casi 80,000 respuestas, aproximadamente un promedio de 10,000 en cada levantamiento. No ha sido una cosa sencilla porque nos enfrentamos sin duda a distintos retos. Uno, ¿cómo los localizas? ¿Cómo garantizamos que son egresados de una institución de educación superior? Luego, ¿cómo hacemos para que se animen a responder una encuesta? Es una encuesta que explora muchos elementos. Entonces, bueno, ya una vez que se animó a responder, pues que no se desanime a abandonar la encuesta. Y en estos años de levantamiento te puedo decir que nuestro primer acercamiento teníamos la aspiración y la ambición de hacer una encuesta a casa-habitación. Y cuando salimos a correr el piloto, tardó aproximadamente 3 meses y conseguimos nada. ¿Por qué? Porque comenzamos a hacer este ejercicio tocando puertas y los egresados no estaban, porque estaban trabajando, ¿no? De lunes a viernes, obvio. Entonces, hay que ir los fines de semana a buscarlos. Y entonces también por eso se fue alargando, ¿no? Entonces comenzamos a aplicar el primer mes, obtuvimos muy poco, después fuimos a los fines de semana, conseguimos un poquito más, pero pues al final tampoco los encontrábamos porque son un público que se va reduciendo. Si yo quiero entrevistar a más de casa, pues va a ser mucho más fácil, o mujeres va a ser mucho más sencillo. Pero recupero un dato que les daba. Si nosotros recordamos que el promedio de escolaridad en nuestro país es entre 9 y 10 años de escolaridad, pues entonces encontrar a alguien que ya concluyó la licenciatura, pues se vuelve todavía mucho más complicado. Fue así que pensamos, ¿cuál es la mejor metodología o el mejor canal para encontrarlos? ¿Dónde están? Tú lo acabas de decir, pues están en redes sociales, están en internet, están en Facebook, y comenzamos un primer acercamiento con una campaña a través de medios digitales, ¿no? Los buscábamos en las redes sociales. Y ahí también fue un aprendizaje, porque obviamente era nuestra primera aproximación. Y entonces lo que tenemos que hacer es asegurar que, uno, la encuesta llegue a quien debe llegar. Y también una vez que llegó, pues garantizar que efectivamente esa persona que está respondiendo sí es un egresado. Entonces, la encuesta a lo largo de todo el instrumento tiene distintos candados que nos permite identificar que efectivamente es un egresado de una institución de educación superior, adicional pues a las propias segmentaciones que existen en las redes sociales. Y en eso también te puedo compartir que si ustedes quieren explorar eso también es mucho más sencillo contactar a un egresado en Facebook que en LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Cuando pensarías que LinkedIn es un canal pues, profesional, pero no, porque entonces tal vez existen características de la propia red social que no es proclive a que estemos promocionando una empresa. A todo esto también tenemos que platicar un poco del contexto. Yo les preguntaría a ustedes, que yo creo que todos aquí al menos sí tenemos una formación universitaria. Cuando nos llega a topar en casa o en la calle o por internet que contesten una encuesta, ¿la contestan? Yo creería que la verdad no muchos van a levantar la mano. Y entre aquellos que la levantan, pues híjole, es que ya duró mucho, ya me aburrió, me tengo que ir. Chin, ya me preguntó cuánto gano, hasta ahí la dejamos, ¿no? Entonces empiezan a tener muchos contras, muchos obstáculos para que nosotros podamos al final tener un instrumento como este. Yo les decía, esto dura un año en levantarse, ¿no? Porque la verdad es un trabajo cuantioso el lograr llegar a quien tenemos que llegar. Y una vez que lo logramos, pues obviamente no perderlo en el camino, porque solamente una voz directa nos puede decir cómo le va una vez que salió de la universidad y cómo le está yendo en el trabajo, ¿no? Si está empleado, en fin, todas esas cosas que recupera la encuesta.
Yo te puedo decir que te digo, no ha sido un camino fácil, pero sin duda me parece que la propia creatividad que tiene el ser humano en pensar en vencer esos obstáculos. ¿Cómo sí le hacemos? Sin duda vamos a encontrar también que de acuerdo a la metodología que vamos seleccionando, pues algunos tendrán pros y contras. Pero de momento te puedo decir que este ha sido el esquema mucho más eficiente, buscando los controles adecuados para que podamos tener un estudio de esta magnitud y llegar a esos egresados. En nuestro primer ejercicio, nosotros alcanzamos casi 200 universidades. O sea, cuando decimos de qué universidad egresaste, estábamos cerquita de las 200. En este país hay más de 3,000 instituciones de educación superior. Y conforme fueron avanzando los años, obviamente la encuesta también va encontrando mejores mecanismos de llegar. Después ya teníamos 500 instituciones, ¿no? 800. Eso obviamente también te habla pues, del propio alcance que va teniendo la encuesta y al mismo tiempo todos los egresados que nos faltan, ¿no? Para llegar a que podamos tener incluso una muestra donde podamos hablar más allá de universidades públicas y privadas, donde inclusive podamos hablar de instituciones. Yo te puedo decir que esta encuesta tiene muchos del Poli, porque sin duda pues los mayoritarios egresados son de la UNAM y del Politécnico, como escuelas públicas. Obviamente le siguen la UAM, las estatales, porque sí tenemos también identificado eso en la encuesta, las estatales autónomas, y pues obviamente también las universidades privadas. Igualmente tenemos de todo, ¿no? Desde obviamente VM, Unitec, Tec de Monterrey, Ibero, hasta universidades que cuando las validamos, porque hacemos también ese trabajo, hay unas que apenas si tienen un Facebook, por ejemplo, no tienen una página institucional, y eso nos habla mucho de la calidad académica de muchas de estas instituciones. Sí, justo hay una diapositiva que preguntamos ¿dónde estás actualmente? Entonces, por supuesto que tenemos los porcentajes que están en el sector público, privado, y si nosotros los sumamos, siempre te va a dar más de 100 en esta y en los estudios previos, justo porque vamos a tener aquel que marcó que está en el sector privado, pero que también es profesionista independiente o que tiene un negocio propio, es decir, sí tiene que combinar más de una. ¿Por qué razones? Pues muchos sí pueden responder a un tema económico. ¿Dónde vemos más esto? Pues sin duda en algunas carreras como pueden ser ciencias de la salud, ¿no? Que a lo mejor es un médico que trabaja pues, no sé, en alguna institución pública o privada, pero adicional pues tiene un consultorio propio o incluso puede tener una clínica, entonces tiene estas modalidades. Se presenta mucho en el esquema combinado también con los profesionistas independientes, algunos de ellos, no muchos, pero están igualmente en el sector público-privado y ofrecen sus servicios. ¿Dónde están estos? Sobre todo en carreras como diseño gráfico, puede también ocurrir. Aquellos que están egresados de carreras asociadas a la educación, a la docencia, igualmente puede que tengan chamba en el sector público, pero también dan clases en el sector privado, porque los maestros es muy común que puedan combinar incluso en dos sectores. O también algo que vimos que disminuyó sobre esta misma área de educación, en la pandemia muchos se fueron a también dar clases online, ¿no? O dar cursos de regularización y entonces incrementó mucho el de profesionistas independientes adicional al de estar dando como profesores en alguna institución educativa. Pero sí las tenemos, ahí se pueden ver reflejadas y también podemos ver las características, como te decía, dónde son las carreras y las áreas donde este fenómeno se da mucho más. Ahí lo podemos ver. Y brevemente, no tenemos como la parte, vamos a decir, de introducir la parte específica de las habilidades digitales, como el uso de ChatGPT, el tema de la inteligencia artificial. Sabemos que ahorita está medida como alguna habilidad general, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ahí tenemos que entrar, por eso decíamos en la siguiente encuesta, sí tenemos que ir muy puntualmente, pero voy a hablar de lo que sí estamos haciendo en la universidad. Ahí estamos ya utilizando la inteligencia artificial dentro de la parte curricular, estamos en el entrenamiento de profesores, mencionó exactamente lo que decíamos, la resistencia mayor está ahí, pero también hay un gran interés. Profesores que no tienen un contacto como muy cercano a la parte tecnológica, vamos a decir básica, pues como que dicen, ¿quién sabe qué me va a pasar con esta herramienta? Pero
Hay otros que cuando ya hablamos de un número importante, yo me puedo sentir muy orgullosa. Tenemos más de 9.200 docentes capacitados en la parte básica del uso de inteligencia artificial. Y estamos trabajando para que esto crezca en las partes de coordinaciones académicas, etcétera. Y dentro de la parte de investigación, por supuesto, traemos ahí los protocolos de seguimiento que se van a dar. Hemos ya documentado los documentos básicos que un profesor puede utilizar para el diseño de una clase con inteligencia artificial, agregando el componente de integridad académica. Entonces, estamos dando pasos, la inteligencia va muy rápido, pero también nuestra inteligencia nos debe permitir, ¿no?, nuestra inteligencia emocional, tomar las decisiones para que se sigan preparando nuestros docentes, porque nuestros estudiantes también llevan un ritmo y no queremos que se vean desbordados. Entonces, pues seguramente vamos a poderles compartir algo más adelante. Arriba del 75%. Pues detectar estas necesidades que van teniendo los jóvenes. Y si bien nosotros sí atendemos egresados, estamos en esta etapa de esta prevención y de brindarles estas herramientas a los jóvenes, pues de manera, en este caso, gratuita, para que todos puedan tener acceso. Y la pregunta es, ya que hemos visto igual un poco de resistencia a través de los jóvenes también en adoptar estas nuevas microcredenciales que hoy en día son tan necesarias y que ya el mundo laboral lo está exigiendo, ¿cuál sería el mayor reto para que ellos puedan adoptarlas de una manera como mucho más natural y no exista esta resistencia? Y por otro lado, pues bueno, aquí en la Ciudad de México y en algunas ciudades como mucho más urbanizadas, donde hay mucho más oportunidades, pues también se vuelve una brecha mucho más grande en estados en donde, pues por ejemplo, no hay tantas oportunidades o no hay tantos empleos u oferta que se les pueda dar a los jóvenes, ¿no? Entonces de repente dicen, bueno, pues ¿para qué necesito estas microcredenciales si no me van a funcionar? Por ejemplo, en el estado de Durango yo preguntaba, ¿cuáles son tus principales empresas? ¿A dónde se quieren ir los jóvenes? No, la mayoría migra o la mayoría es gobierno, ¿no? Y gobierno porque pues no les queda otra, pero es la mejor oportunidad que tienen, ¿no? Entonces, ¿cuál creen que sea este mayor reto como para llegar a los jóvenes y sensibilizarlos en realmente que puedan adquirir estas microcredenciales? Voy a decírtelo muy concreto. Ahorita hay escenarios de microcredenciales ofrecidas de manera gratuita por los grandes, ¿no? Coursera, pero otros que tenemos es Universia, que también está ofreciendo temas de microcredenciales gratuitas, y yo creo que tenemos que ir empujando ¿no? A veces yo digo hasta a nuestros hermanos cercanos, a un sobrino, oye, tómate esta, está buenísima, ¿no? Y para empezar, siempre yo digo con nosotros, ¿no? ¿Y cómo le voy a hablar de algo que no sé? ¿Cómo le voy a decir que es una microcredencial si no la puedo describir en una definición sencilla y que le pueda yo decir, mira, esto te va a servir, es un aprendizaje a lo largo de la vida y la verdad que te va a impactar positivamente? Creo que debemos empezar por ahí. Segundo, lo que estamos haciendo en la universidad, incluirlas curricularmente y de acuerdo a eso, trazar un esquema curricular que pueda ayudar. Invitar a los egresados que ya se graduaron a venir a actualizarse con nosotros. Esta es una estrategia que también vamos a nosotros a aplicar porque sabemos que las van a requerir. Entonces, ven, esto es importante para ti. Y el escenario de crear los famosos pathways donde les reconozcamos la experiencia de las microcredenciales. Entonces, le tenemos que decir, está bien, a lo mejor necesitas una, la tomas, pero ¿qué pasa cuando tienes un pathway específico? ¿Cómo te vamos a ayudar a que lo obtengas y que puedas demostrarlo que lo tienes para poderlo poner en acción afuera? Entonces, son distintos mecanismos. Nosotros estamos comenzando en este ordenamiento y decirte que vamos a empezar con, bueno, microcredenciales ya lo traemos desde prepa, que antes no la llevábamos así, le llevábamos competencias, certificación en competencias, pero ahora tomando como que todo el lenguaje que está corriendo ahora,
Imagínate que en VM damos 2 microcredenciales de Manpower para estudiantes de bachillerato y de ahí nos vamos a seguir con las licenciaturas, con todo lo que traemos. Importantísimo decirte, aquí no hay marca, más bien necesitamos ver qué de lo que haya afuera le va a servir para que lo pueda tomar y pueda seguir adelante. Entonces, estas serían las rutas. La apatía la vas a tener hasta que no encuentres la conexión y hagas esta conexión, yo digo, emocional, que digas, me interesa muchísimo. Entonces, mientras eso ocurre, las vamos a ir insertando y a nuestros egresados, invitándolos a que regresen a la universidad para tomar esta segunda ola de conocimiento. Muchas gracias a ustedes. Usted me puede decir si tenemos la microcredencial. Primero es que tengamos el paquete de microcredenciales que estamos ofreciendo. Hay algunas que son gratuitas. Por tratarse de usted, Gerardo, podemos hacer la parte de que venga y lo voy a perseguir a ver si es cierto. No, es parte de lo que estamos diseñando ahorita en el plan y en su momento se los vamos a compartir, porque sí sabemos que es necesario. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, es así como damos por concluida la presentación de la Encuesta Nacional de Egresados 2025. Muchas gracias a todos por su asistencia. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de la Universidad Cultural. Gracias. Una producción de VM Radio.